ni al hombre más sabio después de Jesús logró derrotar su deseo sexual y carnal por las mujeres. Salomón fue un tipo con una sabiduría extraordinaria, o sea, creo que tanta fue su sabiduría que lo podemos ver explícita, totalmente inspirado por el Espíritu de Dios en el libro de Proverbios. Así de fácil. O Eclesiastés, otro libro que es una locura. Que recomiendo mucho leer. Eclesiastés es muy, muy bacano. Y analizando cada cosa o bueno, analizando la parte en la que voy leyendo de la historia de Salomón, me doy de cuenta de algo y es que el pecado no es un juego. El mundo nos ha vendido las canciones, de hecho actualmente nos venden es que quiero pecar, dulce pecado, es que yo contigo yo quiero pecar. No sabemos la cadena tan gigante que le estamos dejando primero a nosotros mismos, porque la parte sexual, dice la Biblia que es el pecado le ataca a uno mismo, o sea, es el peor de todos. O sea, todos los pecados para Dios son iguales, ¿no? Pero para uno es el peor de todos de practicar. Y adicional a eso, la cadena que vas dejando de generación en generación. Imagínense que el padre de Salomón es o era David. David, el rey que hemos estado hablando estos días, que es un tipo impresionante en la Biblia. Y el man, y creo que hice un video hace poquito sobre eso, la embarra. El tipo la embarra durísimo con una vieja. Por andar desparchado mirando el balconcito, vio a una vieja desnuda y como el tipo tenía poder, pues fue y la llamó. Esa vieja se llama Betsabé. Imagínate que Dios reprende esto de una manera fuerte, fuerte, fuerte. Dios castiga muy fuerte a David. Y su propio hijo buscó la manera, uno de sus propios, de sus hijos, buscó la manera de matarlo, lo oprimió, lo hizo esconder. Me ha hecho una cosa, una historia impresionante que uno queda como, qué miedo. Pero adicional de esa relación sexual, de la primera vez que tuvo con Betsabé David, el hijo murió. El niño murió, no pudo nacer. A David eso le dio muy duro. De hecho, es el tipo que era muy paternal con sus hijos. Pero después de eso, vuelve con Betsabé y le dice, intentémoslo nuevamente. Y tuvieron a un hijo que se llama el amado del Señor. El amado del Señor lo narra la Biblia. Y ese fue Salomón. O sea, una relación. Es que Dios utiliza cosas que uno queda. Porque así es Él. Y porque más que sea su naturaleza, es que Él se deleita en mostrarnos que nuestra sabiduría es muy cortica comparada con la de Él. Y a ese hombre, que en ese momento Salomón era hijo de algo totalmente horrible para Israel, Dios lo volvió a él rey. Y el tipo es una cosa impresionante porque desde que él empezó a reinar, desde que su papá murió y él empieza a reinar, el tipo es un man apasionado, adorador por Dios. Hizo el templo de Dios. O sea, a mí me parece impresionante y cómo la Biblia narra que el tipo hizo el mejor templo para Dios, hizo la mejor iglesia para Dios en ese momento. Hizo todo por Dios. Todo, y el man oraba y alzaba sus manos y hacía, o sea, así lo narra la Biblia, de una cosa impresionante, que uno como, wow, 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 o sea, Salomón, y adicional a eso, el tipo era como de mi edad, tenía entre 18 y 20 años más o menos, y el tipo cuando su papá se muere y lo deja a él como rey, Dios se le aparece y Salomón lo único que le dice es, dame un corazón comprensible para manejar a este tu pueblo porque son muchos, son incontables la cantidad de israelitas. Dame un corazón comprensible para manejarlo. Y Dios dice, listo, es como me has pedido sabiduría, te la voy a dar, te la voy a hacer, te voy a hacer la sabiduría. Y lo volvió el hombre más sabio. Así es Dios, volviendo y poniendo nuestra sabiduría, que creemos que nada que ver, literalmente mayor que la de él. Mostrando que nuestra sabiduría es cortica en comparación a la de él. El caso fue que
Salomón crea el templo, el tipo gobernaba muy bien, todos los reyes, supongamos que todos los presidentes admiraban mucho a Salomón porque el tipo era un gran rey, era muy bueno, su pueblo estaba contento, o sea, todo marchaba excelente. Hasta que Salomón se le pasó algo que a la mayoría de hombres sufrimos, el deseo por las mujeres. Le volvió a pasar lo mismo que a su papá. Hay algo y es que los pecados bajan de generación en generación, es como las enfermedades. Una persona que tuvo de pronto acá, no sé, sufría del corazón, sus hijos probablemente pueden sufrir del corazón hereditario. Y los pecados son iguales, los pecados son hereditarios. Si una persona no se logra arrepentir antes de morir, a sus generaciones le va dejando ese legado, literalmente. Y son cadenas y cadenas y cadenas y cadenas. Por eso es que este video creo que lo voy a titular: tienes o eres el elegido por Dios para romper cadenas. Imagínense que acá veo dos cosas muy claras, y es que Salomón, antes de que se le volviera su corazón a un montón de viejas, el tipo ya tenía una esposa. Y era la hija del faraón de Egipto, o sea, era una vieja importante. Pero acá en Primera de Reyes 11, quiero que lo leamos, la primera parte, y si tú lo puedes buscar también léelo. Yo tengo la versión NTV para que entendamos un poquito de qué se trata eso. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Supongamos que ese pueblo era como acá en Colombia, no sé, se casó con viejas. eh, Supongamos que el tipo fue a un lugar donde hay muchas prostitutas y se casó con todas. Algo así, o sea, un lugar. Eran pueblos de alrededor de Israel o cercanos, y el tipo se casó con ellas. Pero vean lo que dice el versículo 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Dios sabía muy bien eso, y por eso es que él, antes de que a Salomón le pasara eso, le advirtió un montón de veces. Le dijo: Salomón, me encanta lo que haces, te felicito, pero me importa más que me obedezcas. Pero quiero que me obedezcas. Quiero que me bendigas con tus acciones, no con tus palabras y no haciendo sacrificios a mi nombre. Quiero que me obedezcas. Y Dios le advirtió muchas veces a Salomón. En los capítulos anteriores se logra ver esto, o sea, una cosa impresionante. Salomón era como: sí, Dios, sí, sí, sí. El tipo seguía su vida normal y no hay no pecado. Pero fue justo en ese momento cuando Salomón cayó por no escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Salomón se empecinó a amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Este man tuvo 1000 viejas, se acostó con 1000 viejas. Perdón, lo voy a decir tan vulgarmente, pero le metió su aparato reproductor a 1000 mujeres. El hombre más sabio, el hombre escogido por Dios, el amado del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astaret, era una diosa pagana. A Moloch, era un dios paganísimo. Moloch fue hecho, era un dios de uno de los amonitas, yo no sé, unos así, que le rendían culto a su dios, o sea, Moloch, sacrificando a niños, quemándolos vivos. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. ¿Qué harían ustedes si sus hijos, supongamos que los que me ven acá tienen hijos, y ustedes aman mucho a sus hijos, y sus hijos, ¿cómo puedo explicar esto? Vamos a ponerlos en la posición de ellos. Entonces somos los padres y sus hijos,
Supongamos que su esposa se separó y se consiguió otro man. Entonces sus hijos primero crean un templo hermoso para ustedes y ustedes le dicen, sí, hijo, me encanta lo que haces por mí, pero quiero que me obedezcas, quiero que me bendigas, quiero que me ames, quiero que me des toda la oración a mí, porque yo sé que si te vas con el esposo de tu mamá, te va a ir mal. Eso estoy poniendo en un caso hipotético, ¿no? O sea, pero es algo así, más o menos. Y tu hijo te construye lo mejor a ti, te da lo mejor a ti, y tú le das lo mejor a tu hijo, lo vuelves el hombre más sabio, el más rico, porque Salomón fue el hombre más rico de todo el mundo. Y luego tu hijo no te hace caso, tú le dijiste, hijo, no, sea hombre de una sola mujer. No te metas con las mujeres de allá del prostíbulo porque tu corazón se va a alejar de mí y te vas a querer ir con el esposo de tu mamá. Y así fue. Imagínense el corazón de ellas como estaba destrozado. Y es que todo eso lo cuento porque así somos como hijos con Dios. ¿Cuántas veces Dios nos dice, mira, te doy todo? Y terminamos fallándole. Creo que esa es una de las razones principales por las que Dios muchas veces no nos da lo que le pedimos. Porque Él sabe que si no lo da, probablemente nuestro corazón se va a alejar de Él. Probablemente nuestro corazón va a correr a los dioses de los amonitas. En este año, bueno, en este año, no, en esta época, al dios de Instagram, al dios de TikTok, al dios de Pornhub, al dios de los OnlyFans, al dios del sexo fácil, al dios del homosexualismo, del lesbianismo. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado de él, quien se le había aparecido 2 veces. ¿Cuántas veces no hemos sido así? ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, venga, no haga esto? Porque te vas a alejar de mí, yo no quiero que te alejes de mí. Yo quiero que me ames y me honres. Yo te prometo darte todo, pero no rindas culto a otros dioses. Hazme caso. Dios le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. O sea, imagínense que su hijo, además de rendirle culto al papá bueno, al papá, al esposo de su mamá, perdón, saca algo de ustedes que era muy preciado y se lo da a él. Que a ustedes los mandan para la miércoles. Dios, su ciudad escogida, y lo acaba de decir acá, era Jerusalén. ¿Y dónde Salomón creó esos templos? En Jerusalén. Y me impresiona ver el corazón de Dios porque dice, ciertamente te arrancaré el trono y se lo haré a uno de tus siervos, pero por amor a tu padre, David, no lo haré mientras viva. David, a pesar de su error, Dios lo amó y lo amó y lo amó. Pero ¿sabes por qué lo amó tanto? Porque David logró ser un hombre conforme al corazón de él. David logró enamorar a Dios. David era un hombre que era apasionado por Dios. Sí, era un hombre de guerra, sí era de pronto un hombre muy fuerte. Era un hombre, era rey, o sea, ¿qué se le puede pedir? Pero David era adorador, salmista, temeroso. Y Dios, yo me imagino a Dios impactado con ver a David como, wow, este hombre me adora en espíritu y en verdad. Eso es lo primero que veo del corazón de Dios, que es muy fiel Dios. Pero adicional a eso,
Y eso que Dios le había prometido a David que sus generaciones lo iban a seguir reinando Israel, que iban a seguir reinando Israel. Pero que si alguno de ellos desobedecía, baila. Pues pasó, o va a pasar más adelante, que sé que vamos a poder hablar de eso. Pero adicional, quiero empezar con lo que te dije. Nuestro diseño original no es ser pecadores. Sí, vivimos en pecado y desde el inicio somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Pero hay algo más importante. El que primero enredó y el que puso no solamente la cadena sobre él, sino sobre su hijo fue David cuando se metió con Betsabé. El pecado que cometes hoy, el pecado que yo cometo hoy o que cometí ayer, si no cambiamos eso y si no nos arrepentimos, le estarás haciendo esto a tu hijo. Lo empiezas a enredar con una cadena y luego le pones candado. Para eso vino Jesús. Para que nosotros giramos las cadenas, ¡puf!